en la aproximación mecanicista, que es la que se trabaja la asignatura de modelos 1, nosotros tratamos de ajustar modelos también, pero en ese caso lo que tratamos es de identificar un modelo que explica la relación que existe entre las variables de entrada, entre la información que yo estoy considerando como entrada y que produce la salida, ¿cierto? Y normalmente ese modelo es un modelo en ecuaciones diferenciales, ¿cierto? En muchos casos. Entonces yo eh, creo, aquí dice creación del modelo porque yo creo ese modelo utilizando pues los principios que conozco por ejemplo, de modelos físicos. Entonces yo observo que el comportamiento que lleva las variables tiene similitudes a ciertos tipos de modelos físicos, y entonces yo voy asumiendo que siguen esa misma estructura. Y luego, pues esos modelos, por supuesto, tienen unos parámetros, entonces yo utilizo los datos que estoy observando para ajustar los parámetros de ese modelo. Una vez el modelo está ajustado, entonces yo puedo pues tomar nueva información y ver cuál es la salida que ese modelo produce. Puedo, por ejemplo, también preguntarle, bueno, ¿qué va a pasar con este sistema después de tantas horas? ¿Cierto? Y entonces voy propagando en el tiempo el resultado del modelo, y entonces eso me va entregando una salida que normalmente implica, por ejemplo, resolver la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial es muy complicada, entonces utilizo simulaciones que son soluciones numéricas de la ecuación diferencial, el método Runge-Kutta, etcétera, el método exponencial, etcétera. Entonces, esta es la aproximación mecanicista. Pero, ¿cuál es el problema? Que estas aplicaciones que nosotros hemos visto hacia atrás, pues son muy difíciles de resolver desde ahí, porque, bueno, ¿cómo desarrollamos un modelo mecanicista de la señal de voz? ¿Cómo desarrollamos un modelo mecanicista de una secuencia de texto? ¿Cómo desarrollamos un modelo mecanicista de una imagen en la que yo lo que quiero hacer es detectar esto? Entonces, no encajan, digamos, no es posible resolverlos a través de esa estrategia, entonces lo vamos a resolver a través de una estrategia diferente. Vamos a definir entonces ahora una plantilla de modelo, un template. Vamos a utilizar nuestros datos para hacer un proceso de calibración de ese modelo, y una vez ese modelo esté calibrado vamos a poder utilizarlo para que le entregamos una nueva muestra, y ese modelo nos va a permitir realizar una predicción. Listo. Todo lo que hemos visto hacia atrás encaja en esto. Por supuesto, cuando hablamos de tener X y Y, entonces no estamos hablando precisamente de ese ejemplo que nos preguntaban hace un momento de aprendizaje no supervisado. Claro, no encaja aquí, pero vamos a ir viendo pues cuáles son esas variantes que vamos a ver en el aprendizaje automático. Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que la calibración de este modelo, o sea, este proceso que vemos aquí de segundo, la calibración de ese modelo va a depender de la muestra de datos con que se cuente. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un proceso, una variable, eh, y tenemos dos poblaciones diferentes. Entonces, vamos a suponer un problema más común, por ejemplo, un problema bancario en el que yo quiero diseñar un sistema que automáticamente sea capaz de decidir si se puede aprobar un crédito a partir de una solicitud o no. ¿Sí? El problema de aprobación de créditos, miren que se parece a lo que acabamos de ver. Normalmente cuando uno va a solicitarle un crédito a un banco, ¿en qué consiste el proceso? Historial crediticio, Yo salario, tengo que llenar un capacidad. formulario, ¿cierto? Yo lleno un formulario donde pongo, además de mi información, pues nombre, identificación, etcétera, y con esa información el banco va a consultar mi historial crediticio, por supuesto. A mí me piden, por ejemplo, que incluya información como si tiene casa propia o no, ¿cierto? Entonces hay una información general que yo debo llenar en un formulario, ¿cierto? Nombre, digamos, la cédula, pero luego empiezo a tener otra información. Por ejemplo, salario, Activos y pasivos. eso, entonces deudas, correcto. ¿Cuánto tiene usted en deudas? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Cierto?
Le van a pedir de pronto que indique cuántas personas a cargo tiene usted. Por supuesto que una información muy importante es cuánto quiere prestar, cuánto está solicitando. Y también preguntan que cuántos son sus gastos mensuales promedio. Listo. Gastos mensuales. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Es posible que le pidan a uno mucha más información, pero vamos a suponer entonces que nosotros tenemos un formulario y en ese formulario tenemos campos para para esta información, ¿cierto? El resultado de lo que nosotros queremos es saber si a esta persona que está solicitando el crédito le podemos aprobar el crédito o no, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a describir a esta persona por esas variables. Vamos a conformar, hagan de cuenta que tienen aquí una entrada dentro de la base de datos, ¿cierto? Y entonces en la base de datos vamos a tener una columna que es precisamente ese salario. Vamos a tener una columna que es deudas. Vamos a tener una columna que es patrimonio y todas las demás variables que estábamos incluyendo en el formulario y que tienen relación con el proceso de si le entregamos o no le entregamos el crédito a la persona. Entonces, aquí vamos a tener nuestro sistema, que en este caso va a ser solamente pues un modelo, porque no estamos hablando del sistema de información como tal completo, solamente estamos hablando del componente que va a ser la predicción. Obviamente ese componente vamos a tener que integrarlo posteriormente dentro del sistema de información, pero eso ya tiene que ver pues con la parte de ingeniería del software, que no es pues lo que nos compete en este momento, ¿cierto? Lo que nos compete en este momento es cómo diseñar ese componente. Y aquí nuestra salida es un sí o un no, ¿cierto? Que va a ser si queremos que le entreguemos, si le podemos entregar el crédito a esa persona o si no se lo podemos entregar, ¿cierto? Esa es la salida que vamos a diseñar. Bien, entonces vamos a suponer que este proceso supongamos que en un caso ideal solo vamos a responder ese proceso utilizando la primer variable, ¿cierto? Entonces, para poder entrenar este modelo, aquí tenemos una plantilla de modelo. Entonces, para poder entrenar esa plantilla de modelo, nosotros vamos al banco. Entonces, resulta que tenemos la base de datos histórica de Bancolombia y tenemos 1.000.000 de registros de créditos que fueron solicitados en Bancolombia y que los analistas ya manualmente pues analizaron en su momento, ¿cierto? Y decidieron de este millón, algunos están asociados a créditos que se aprobaron y otros donde no se aprobaron, ¿cierto? Listo. Entonces, asumamos que esta gráfica que estamos viendo acá es la distribución de de las personas que están, digamos, de las solicitudes de crédito que fueron reprobadas, y esta otra es la distribución, la que está en azul, de las solicitudes que fueron aprobadas. Y la variable que tenemos aquí es la variable salario. ¿Listo? Entonces, esta es la variable salario, que es suponiendo que solamente estamos analizando una característica, y aquí tenemos las dos poblaciones en el histórico. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos identificar o a qué va a corresponder, por ejemplo, nuestra plantilla de modelo en este caso? Nuestra plantilla de modelo va a ser simplemente este umbral, un número, a partir del cual yo voy a decir, si el salario es superior a este umbral, entonces yo voy a aprobar ese crédito, y si el salario es inferior a este umbral, yo voy a reprobar el crédito. La línea roja es la distribución de solicitudes almacenadas en la base de datos del banco que no fueron aprobadas. Y la línea azul es la distribución de solicitudes que fueron aprobadas.
Teniendo en Dale. cuenta que la variable, la distribución que tenemos aquí, esto es una distribución de probabilidad sobre la variable que estamos analizando, que es en este caso, o estamos suponiendo que en este caso es salario. En otras palabras, la mayoría de lo que fue aprobado eran solicitudes donde las personas estaban alrededor de un salario de 10 pesos. Y las que fueron aprobadas eran personas que tenían alrededor de un salario como de 16 o 17 pesos, ¿cierto? Entonces, bueno, ya saben ustedes que esta parece una distribución gaussiana que tiene una varianza, ¿cierto? Una desviación estándar, etcétera. Entonces, pero aquí estamos, digamos, resolviendo un problema muy básico. Entonces, como tenemos una sola variable, estamos asumiendo que los datos que tenemos son estos y el proceso de calibración de la plantilla es simplemente de identificación de dónde pongo esta línea negra que está aquí, dónde la ubico. La ubico más hacia la izquierda, la ubico más hacia la derecha. Entonces, si nosotros conociéramos de manera teórica esta distribución, diríamos, bueno, no, el proceso debe estar aquí, ¿cierto? Perdón, el umbral debe estar aquí. Y este umbral está pues como en, no sé, en 13 punto algo, ¿cierto? 14 casi. Pero nosotros no tenemos teóricamente cómo se distribuyen las personas, digamos, de las solicitudes. ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros lo que tenemos es la base de datos del banco. Entonces, cuando nosotros analizamos la base de datos del banco, resulta que si tenemos, por ejemplo, la base de datos de Bancolombia, entonces la base de datos de Bancolombia nos muestra esto. Estos puntos rojos son entonces algunas muestras, o sea, algunas solicitudes de crédito en las que se fueron rechazadas y las azules son otras solicitudes de créditos. Y si fuéramos a hacer el mismo análisis en el Banco de Bogotá, nos daría esto. Y si vamos al Banco de Occidente, nos da esto. Y si vamos a la vivienda, nos da esto. Y si vamos a Colpatria, nos da esto. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que los datos que tenemos van a variar dependiendo, o el comportamiento de esos datos van a variar dependiendo de la muestra específica que nosotros estemos analizando. Cada banco tiene en su historial de base de datos, pues solicitudes de crédito y aunque todos los bancos son colombianos y toda la población que llega a pedir créditos es colombiana, así que más o menos se debe de distribuir de la misma manera, es decir, los salarios son más o menos iguales en todos los bancos porque todos le prestan más a la misma población. De todas maneras, hay unas diferencias. Entonces, si yo calculo, como mi plantilla de modelo va a ser el umbral que divide donde se cruzan, perdón, donde se cruzan estas dos distribuciones, entonces vamos a ver que el umbral en el caso de Bancolombia está por aquí, pero en el caso del Banco de Bogotá está un poquito a la izquierda y en el caso de Banco de Occidente está un poquito a la derecha y así sucesivamente. El umbral no está exactamente en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ese umbral va a depender de la muestra específica que yo estoy analizando. A esto le llamamos entonces, a esto es lo que le estamos llamando la calibración del modelo, que el modelo identifique el umbral con base en la muestra que está leyendo. ¿Listo? Y si eventualmente nosotros decidiéramos utilizar otra plantilla de modelo, es decir, no queremos este umbral, no queremos el umbral donde se cruzan estas dos distribuciones, queremos, por ejemplo, eh, estas regiones que tenemos aquí abajo son regiones donde el sistema se va a equivocar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si esta parte azulita que tenemos a la izquierda de este umbral significa que son personas a las que les podríamos haber aprobado el crédito, pero como están a la izquierda del umbral, esta plantilla de modelos se las va a rechazar, les va a rechazar la solicitud de crédito. Y estas de acá es una región en la que nos vamos a equivocar también porque vamos a aprobarle créditos a personas que de pronto no tienen la capacidad para hacerlo, pero como están a la derecha del umbral, entonces pues también nos estamos equivocando. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en lugar de hacer esto, yo decido otra plantilla de modelo sería definir un umbral que está más a la derecha, donde yo garantizo, por ejemplo, que le voy a prestar solamente a las personas que tienen capacidad de pago. Entonces yo, en lugar de poner el umbral por aquí donde se cruzan estas dos, lo voy a poner
donde ya el valor de la distribución que está en la línea, que me representa la línea roja, está casi en cero. Entonces yo decido correr este umbral por aquí. Entonces mis modelos van a ser ligeramente diferentes. Uno espera que tengan información común porque están trabajando sobre el mismo proceso, que es aprender a identificar un 0, un 1, un 2, un 3, pero como son caracteres escritos a mano y las personas que se utilizaron en ambos casos no son las mismas, entonces los modelos no van a ser exactamente iguales. ¿Listo? Y eso también me sirve para que ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer una predicción, entonces es porque llega una persona adicional que escribió caracteres a mano y yo voy a tratar de predecir los caracteres que esa persona escribió, pero esa persona no estaba en la base de datos originalmente. Entonces, por eso yo voy a hacer una predicción. ¿Cuándo mi modelo se va a comportar mejor? Cuando el proceso de entrenamiento o de calibración de esa plantilla incluyó muchísimas personas, de tal manera de que el modelo pudo observar, digamos que casi todas las formas de calibración que existen, y entonces esas nuevas personas, aunque no están en la base de datos, tienen caligrafías similares a otras que el modelo ya observó durante su proceso de calibración. Si la caligrafía que llega es completamente diferente, es muy posible que el modelo se equivoque. ¿Listo? Si la solicitud de crédito que me llega aquí es de una persona que se gana muchísimo dinero y que también tiene deudas muy altas, y no está, y no es parecida a la distribución de lo que normalmente el modelo vio durante su proceso de calibración, es posible que ese modelo no haga una buena predicción, ¿sí? No tome una buena decisión, porque es una muestra que está muy alejada del comportamiento general que tenía la población con la que fue entrenada ese modelo. ¿Listo? Entonces, la frontera cambiará de forma dependiendo de la plantilla del modelo que se use, la frontera cambiará de ubicación si se cambia la muestra, y en problemas reales el número de características aumenta y los problemas no se pueden visualizar directamente. Bueno, esto no lo habíamos discutido. Esto es otra cosa importante. Aquí estamos hablando de problemas yo dije una variable y entonces el problema era encontrar este umbral, pero entonces nosotros sabemos que en el problema de aprobación de créditos, pues yo no puedo utilizar solamente el salario para poder saber si esa persona se le puede aprobar o no se le puede aprobar el crédito. Yo tengo que incluir toda esta otra información. Eso quiere decir que una persona o una solicitud de crédito va a estar representada por este vector, y este vector va a tener una dimensión grande, por decir algo, una dimensión 10. Cuando yo tengo, eh, cuando yo tengo que una muestra en específico está representada por un vector de 10 valores, pues yo ya eso no lo puedo pintar en un plano cartesiano. Entonces, si yo pudiera visualizarlo, probablemente sería más fácil. Entonces, en la mayoría de los problemas reales, yo no puedo observar cómo se distribuyen esas muestras, digamos, las de la clase, las del grupo de los que sí se les puede aprobar el crédito y de los que no, no las puedo visualizar. Entonces, nosotros vamos a hacer una cantidad de análisis y a tratar de construir la intuición de cómo funcionan los modelos, graficando máximo en 2 dimensiones, pero lo que vamos a entender es que eso va a funcionar para más dimensiones, 3, 4, 5, 6, 7, que es donde realmente vamos a encontrar a los problemas reales. Los problemas reales, de hecho, van a estar en 10, 20, 30 o 100 dimensiones. ¿Listo?